Sin duda, desinfectar las superficies es clave para evitar la propagación del COVID-19. Sin embargo, no todos conocen la composición de los productos que utilizan ni qué tan tóxicos pueden resultar. Durante las cuarentenas, por ejemplo, se ha visto un aumento de intoxicaciones con cloro en los hogares. ¿Qué cuidado debemos tomar al momento de limpiar? ¿Qué desinfectantes pueden ser peligrosos para nuestra salud? Lo preguntamos a esta hora a Laura Borgiel, toxicóloga y académica de la Universidad Mayor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias. Súper importante este tema porque en el confinamiento, en la cuarentena, en el cuidado también extremo, que es muy importante y que positivo que sea así, que estamos haciendo con respecto a desinfectar las distintas superficies, se da ese otro pero, cuando, más que exagerar, cuando nos despreocupamos del uso de desinfectantes, de productos químicos, se puede provocar un mal mayor. ¿Cómo lo han visto ustedes con respecto a este tema? Por lo menos en los datos iniciales preliminares se ha visto un aumento por intoxicaciones, como comentábamos al principio. Bueno, efectivamente, en la red de información toxicológica y alerta de Rita Chile, nosotros hemos detectado un mayor número de consultas, pero no solo por intoxicaciones, sino que también porque las personas, por lo menos bajo el principio precautorio, han tenido alguna duda respecto de cómo usar. No entienden muchas veces lo que viene de información en la etiqueta, entonces han preguntado cómo deben prepararlo. Eso para nosotros, desde el punto de vista toxicológico, es lo mejor que podría pasar dentro de todos los males. ¿Por qué? Porque si las personas tienen duda, ante la duda es preferible que consulten para ver cómo pueden preparar adecuadamente la dilución, o de lo contrario suele ocurrir que no comprendieron o piensan que el producto se tiene que aplicar en forma directa. Y cuando tú lo aplicas en forma directa, tienes concentraciones tremendamente diferentes a las útiles. Hay que recordar que para nosotros como seres humanos y los mamíferos en general, la dosis hace el veneno. Si el producto está altamente concentrado, ¿ya? Obviamente que vamos a tener todos los inconvenientes asociados al tema específico de lo que va a ser el resultado final. Ahora, no porque nosotros utilicemos el producto concentrado vamos a tener mayor efecto sobre el virus, que es lo que nosotros queremos controlar. Nosotros básicamente lo que queremos controlar es bajar la carga viral. O sea, de 100 unidades de virus, por decirlo así, que nos quedemos con 2 unidades de virus. ¿Ya? Sí. Entonces, ese es el concepto. No es aquí que mato todos los virus, no, bajo la carga viral, y de esa forma, al bajar la carga viral, ¿qué es lo que va a pasar? Que las probabilidades de hacer la enfermedad son menores, y por otro lado, si es que llego a hacerla, la cantidad de unidades, ¿ya?, o cargas virales que me están ingresando a mi organismo son menores, y tengo la posibilidad de hacer un cuadro un poquito más suave. Eso es como eso es lo que nosotros perseguimos en el tema. Y me quiero, perdón, doctora, detener un segundo en ese punto, que creo que es clave para metérselo bien en la cabeza, y es el típico mito: entre más olor a cloro hay, más limpio está. No es así. No es así, no es así. ¿Por qué? Porque en los hipocloritos nosotros tenemos desde los hipocloritos que se utilizan en las piscinas, que son sobre 10%, a los hipocloritos que hay una gama hoy día en el mercado, que son todos menores a 4,9 las concentraciones, pero hay desde 4,9 hasta 1,2. O sea, tenemos un abanico tremendamente grande. Y si yo no sé, es muy distinto diluir uno 4,9 a diluir uno que es 1,2, a llevarlo al final a una solución que necesitamos que es 0,1. O sea, eso complica a las personas. Y por eso es importante lo que usted ha dicho. No tengo un mercado uniforme. Es muy distinto que si yo digo, tengo que echarle azúcar al té y sé que son tantos gramos y que me van a endulzar de esta forma. ¿Te fijas? Claro. Acá no tengo eso porque tengo una solución concentrada, otras menos concentradas. Entonces, tengo un mercado que se me ofrece con una amplia variedad, y que lamentablemente cuando la persona se enfrenta y dice, prepare al 0,1. ¿Y qué es preparar al 0,1? Claro, todos los productos de cloro son distintos finalmente, en términos de las dosis, del componente. Más que el componente de la cantidad. De la concentración. Entonces, cuando te cambia la concentración,
obviamente la persona no sabe cómo prepararla o la prepara mal o simplemente dice no me complico, Sí. como dices tú, mientras más olor a cloro, más efectivo, entonces le coloco. Doctora. Y simplemente Sí, provoco una reacción irritativa en la vía respiratoria. y en ese punto es bueno también aclarar, claro, hablábamos del tema del olor, que ahí uno decía, esto es más limpio. No es así, de hecho hay que tomar la recomendación en ese sentido, pero también uno siempre decía, bueno, pero la intoxicación por cloro es por la ingesta de cloro, y aquí no es así. Cuando yo no diluyo bien el cloro en agua, se puede provocar, y usted me corrige, una especie de nube que no se ve, que no se puede oler, pero que efectivamente tiene un daño importante sobre el organismo, ¿no? Correcto. O sea, cualquiera de estos productos químicos, sea cual sea, no solo los hipocloritos, tenemos los hipocloritos, los amonios cuaternarios y los clorobenzalconios y así sucesivamente, ¿ya? Nosotros podemos encontrar con una suerte de productos. Todos estos tienen la particularidad que van a determinar en un efecto, ya sea porque ingresaron por la vía oral, que era lo que clásicamente nosotros veíamos antiguamente. O sea, hasta el año pasado nosotros teníamos la típica ingesta del niñito que se equivocó, que alcanzó la botella de cloro, o la taza que quedó limpiándose con hipoclorito o con cualquier otro producto, y alguien llegó, lo tomó, le echó agua y se lo tomó y se lo volvió. Ese era como lo clásico. Pero también estos productos tienen la posibilidad de ingresar por vía inhalatoria. Y mientras más concentrados estén, mayor es la concentración que van a determinar en el aire ambiental, porque se volatilizan a temperatura ambiente, aunque sean pequeñas cantidades, pero esas pequeñas cantidades van sumándose. Y por otro lado, también tenemos los efectos sobre piel, que si yo lo uso concentrado, ya no va a ser lo mínimo que era un poquitito de irritación, aquí vamos a tener una gran irritación con una dermatitis asociada. Entonces, todo va a ser exagerado cuando nosotros usamos las concentraciones sin diluir. Usted mencionaba el amonio cuaternario, le sumo también el alcohol gel, los distintos productos de alcohol, todo esto que aparte del cloro mismo estamos usando constantemente. Aquí, por ejemplo, amonio cuaternario es del día a día y también en términos de la sanitización. ¿Cuáles son las recomendaciones para usar bien este tipo de productos? Porque para muchos, me incluyo, son productos que antes no usábamos y que ahora estamos usando con intensidad y regularidad todos los días. Las concentraciones útiles de los hipocloritos son del 0,1. Las concentraciones útiles para controlar virus, bacterias, hongos de los amonios cuaternarios también son del orden del 0,1. Y del alcohol gel, ya, ahí sí que tenemos que detenernos un poquitito más. Vamos. ¿Por qué razón? Porque el alcohol se absorbe por piel sana. Entonces nosotros no podemos abusar de tantas aplicaciones. De hecho, los organismos internacionales como la FDA recomiendan no más de 3 aplicaciones en el día. El uso restringido en niños. ¿Por qué razón? Porque son pieles mucho más delgadas, se absorbe el alcohol y obviamente vamos a tener incluso alcoholemias positivas. Doctora, usted dice tres veces por día. Es para llamar la atención porque yo me pongo el caso más de 3 veces de todas maneras. Entonces, y creo que en general está pasando eso ahora. El uso de alcohol gel es constante y pueden ser varias veces al día. 3 veces, dice. Mucho más de 3 veces al día nosotros lo estamos usando. Sí. Entonces, eso que es importante, o sea, si yo tengo la alternativa de lavarme, prefiero lavarme, ¿ya? Con si agua y tengo jabón. la alternativa, claro, con agua y jabón. Claro. Si tengo la alternativa de usar por último una toallita húmeda, ¿ya? Que me va a provocar menos problemas que si yo empiezo a abusar innecesariamente del alcohol. ¿Y por qué razón? Porque hay 2 problemas relacionados con los alcohol gel. Uno, por un lado, es que se te absorbe y que vas a empezar a tener alcoholemias positivas, ¿ya? Eso es un tema no menor, ¿ya? Y por otro lado, tienes el problema que el abuso porque el alcohol gel viene en una base de glicerina. Entonces, al venir en una base de glicerina, te genera, después de la tercera aplicación, una capa, ¿ya? Que es una capa lipídica. Entonces, precisamente lo que nosotros buscamos cuando nos lavamos frecuentemente las manos es arrastrar esa capa lipídica donde el virus queda adherido. Entonces, al final, ¿tú qué es lo que estás haciendo? Te estás colocando un guante
lipídico por más de 3 aplicaciones Sí. de alcohol gel y te vas quedando con el virus pegado a Estoy las generando manos. una capa artificial, digamos, que es todo lo contrario Correcto. a la recomendación de O lavarse sea, las manos finalmente. por eso, entonces, Ujú. por eso es que el uso tiene que ser un uso racional, tiene que entenderse lo que nosotros perseguimos. Lo que nosotros perseguimos es bajar la carga viral. Eso es el concepto más importante que nos tiene que quedar claro. Y estoy bajando la carga viral no solo en mis manos, no solo en limpiar mi casa, sino que en todo lo que yo estoy tocando. Ujú. Entonces, por lo tanto, no puedo usar productos concentrados porque si yo tengo que limpiar un mueble en superficie, tengo que limpiar un piso en superficie, tengo que limpiar un escritorio en superficie, etcétera, y etcétera, Sí. entonces yo tengo una carga que voy a hacer una sumatoria de productos y esa sumatoria de productos se me va a traducir al final en un efecto irritativo, principalmente en la vía respiratoria. Ujú. Además hay que recordar que ya bajaron las temperaturas y nosotros vamos a empezar a ocupar sistemas de calefacción. Al ocupar sistemas de calefacción, automáticamente la volatilidad me aumenta porque ya no estoy con temperatura fría, estoy con temperatura sobre 25 grados, 28 grados, dependiendo de lo que abusemos de la calefacción y obviamente que las moléculas químicas tienen algunos puntos de volatilización, todas sobre 20 grados Celsius. Entonces, Sí. nosotros tenemos que estar muy atentos al uso correcto. Estos productos son tremendamente beneficiosos, pero si los usamos correctamente en favor de nosotros. Y esos son los tips más importantes, son usarlo en la concentración. Si tengo duda, llamar al centro de información de Rita Chile, ¿ya? Y también tener la otra posibilidad, que es permanentemente estar atento a no abusar de aplicaciones múltiples, porque si no me lleva a un problema que al final me quedo con un guante lipídico y ese guante lipídico lo único que estoy haciendo es favorecer y mantener el virus en mis manos. Doctora, durante la semana también la Organización Mundial de la Salud, dentro de las distintas recomendaciones que ha ido actualizando, señalaba que iniciativas como los túneles sanitizadores, la sanitización de espacios públicos con químicos, con amonio cuaternario, como usted mencionaba, y otras iniciativas, es mejor no realizarlas porque no está demostrado que logren eliminar completamente el virus y pueden tener más bien efectos adversos en la persona, como estamos comentando. ¿Cómo revisa usted eso? Porque también es una situación de preocupación. Hay muchos municipios, hay muchos gobiernos regionales, locales que están aplicando este tipo de iniciativas, pero ahora se dice, ojo, el remedio puede ser más causante de un problema. Con todo el respeto que me merece la Organización Mundial de la Salud, también debo decir, y no es que me crea Trump ni mucho menos, que lamentablemente el director actual de la OMS, no es por desmerecerlo, no está relacionado con el campo médico y no es desmerecer tampoco a otros profesionales. ¿Por qué lo digo? Porque resulta que desde el año 50, post Segunda Guerra Mundial, los túneles de descontaminación se han utilizado en defensa. Existen. Vean lo que trabajan los bomberos de materiales peligrosos. Lo que se hace cuando se descontamina masivamente poblaciones, se busca bajar la carga, ya sea de un químico, ya sea de un virus, o ya sea de una bacteria, o ya sea de un agente radiológico. Y esto está establecido por los manejos de materiales peligrosos y de defensa. Lamentablemente, si yo solamente tengo una visión de Organización Mundial de la Salud o una agencia relacionada con esta, lamentablemente voy a tener una visión de túnel. Nosotros en las sustancias químicas tenemos que tener una visión amplia, y la visión amplia significa también entender cómo funcionan los materiales peligrosos. Y dentro de los materiales peligrosos no solo están los químicos y los radiológicos, están los biológicos. Y este virus cumple las 4 categorías del virus altamente peligroso y que podría incluso, entre comillas, poder ser superficialmente llamado como virus de bioterrorismo. ¿Por qué? Porque tiene una alta contagiosidad, porque no lo veo, porque tiene una difusión a nivel mundial masiva, ¿ya? Y porque lamentablemente ya se tiene una sobrevida en el medio ambiente
que es tremendamente alta. Doctora. Dígame. Sí, voy a tener que terminar la conversación, muy interesante. Le prometo que me abrió también los ojos con respecto al uso de estos insumos, de estos químicos, de estas herramientas sanitizadoras que estamos usando todos los días. Así que muchísimas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas y que tenga un buen día. Sí, solamente para completar, importante es que los túneles de descontaminación también se usan en la industria alimenticia y es precisamente para controlar todo lo que son agentes bacterianos complicados. Y no estamos cometiendo un delito, estamos trabajando bien. Bien, muchísimas gracias, que esté muy bien, un buen día y gracias por estos minutos. Esté bien. Ya.